¿no? No, vamos a arrancar con la prédica. Gloria a Dios. Ahora sí, no me voy más. Y eso que hoy entro a las 11 a trabajar, pero voy a estar hasta las 10:55. Gloria a Dios. La fe. Y esta pastora le decía que predicaba de la angustia. Tremendo ese mensaje. Le voy a decir quién es la pastora, por si quieren buscar el mensaje en internet. Se llama Lindsay DeFon y habla de la angustia. No me acuerdo el título exacto, pero es tremendo. Cuando uno está angustiado, cuando está pasando por problemas difíciles, puede ser un cristiano avanzado en años en el camino del Señor, pero a todos nos pasa, y creo que hasta el más ungido de todos, que cuando pasamos por una pérdida, un ser querido, una enfermedad, un problema que nos genera duda en el trabajo, que está la situación difícil, nos genera angustia. Y no nos queda otra, y es lo mejor que podemos hacer, que fortalecernos en la fe. Y como decía recién, sin fe es imposible la del Señor. No te angusties. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Lo imposible para ti es posible para Dios. Gloria sea al Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. La fe, tenían anotado aquí, es la llave, así como la santidad es la llave para entrar al reino de los cielos, la fe es la llave para alcanzar lo que para el mundo es imposible. Lo que pasa es que el mundo, siempre decimos, está buscando soluciones en lo fácil, y a veces lo logra, pero tal vez no es lo correcto como lo busca. Nosotros, los hijos de Dios, aprendemos a confiar en el Señor, en el tiempo correcto del Señor, porque Dios nos quiere dar lo perfecto. Porque dice la palabra, me viene una palabra de corazón que dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él no se equivoca y Él llega justo a tiempo. En cambio, la duda te lleva a desesperarte, decía esta pastora, te lleva a desesperarte y a estar tomando decisiones equivocadas. Por eso nosotros, vuelvo a decir, los hijos de Dios tenemos que confesar la palabra de Dios. Como decía recién, al que está enfermo, estoy sano en el nombre de Jesús. Aunque todavía no está la sanidad en tu cuerpo, como me recordaba un poquito el pasaje de los 10 leprosos, que lo venía comentando últimamente en algunas ocasiones. Mientras que iban caminando, los leprosos iban siendo sanados. No fueron sanados de golpe. Mientras que iban al rey a mostrarse, iban siendo sanados. Mientras que nosotros estamos en este camino, aunque estés enfermo, estás pasando por una enfermedad en tu cuerpo, en donde sea, vas siendo sanado mientras que adoras al Señor, mientras que pasas tiempo orando. Qué importante la oración. Mientras que tengas más comunión con Dios, más rápido vas a ser sanado. Y dice que la presencia de Dios desciende en el medio de la alabanza de su pueblo. Así que qué mejor, como hicieron Pablo y Silas, que adorar al Señor. Amén. Lo que no es, como si fuese. Y el pastor el otro día compartía este proverbio, que está tremendo. Dice Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, de repente nos angustiamos por una situación difícil en nuestra vida y decimos, uy, me enfermé. Recibimos esos síntomas, los aceptamos, o hay problemas en el trabajo y, uy, capaz que me van a echar. O escuchamos a alguien que nos dice, uy, está bravo el tema del trabajo, no sé si va a seguir trabajando, tienen que reducir personal. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si nosotros, aunque vemos una situación adversa, nosotros tenemos que saber que tenemos que declarar vida. En la enfermedad, vida, para que Dios sane. En un problema de trabajo, vida. Yo voy a tener el mejor trabajo y lo voy a seguir teniendo en el nombre de Jesús. Mis hijos están en una situación difícil, vida. Declara vida para tus hijos, vida para tu familia, vida en el trabajo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es lo que confesamos a diario. Eso que confesamos es lo que va a venir. Como le pasó a Job, ¿no? Lo que temía me vino. Por eso el mundo busca soluciones en lo carnal, pero nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Y quería ir a una historia que está en Mateo 21:19, donde Jesús confiesa con su palabra y suceden cosas. Mateo 21:19 al 22, es un pasaje muy cortito. Y después uno similar que está en Marcos 11:20. Gloria sea al Señor. Y dice, y viendo una higuera, el Señor Jesús dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y dice que no halló nada en ella. La higuera estaba seca.
no tenía frutos, dice, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás, dijo el Señor Jesús, confesando con su boca, nunca jamás nazca de ti fruto. Ahora, si nosotros viéramos un árbol que no produce fruto y le dijéramos eso sin fe, ¿qué pasaría? No sucedería nada. Pero Jesús era es el Hijo de Dios y tenía fe para decirlo eso. Él le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y dice que luego se secó la higuera. No porque era Jesús, sino porque era el Hijo de Dios y además tenía fe. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y siempre digo, métanse dentro de la historia. Y si nos sentimos parte dentro de esa historia, estamos junto con los discípulos y el Señor Jesús hablando, y nosotros somos discípulos de Jesús y tenemos que aprender a hacerlo cada día. Le respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. El Señor nos está hablando en esta tarde a todos nosotros y nos está diciendo que si tuviéramos fe, dice, y no solamente dijo eso porque sabía lo que iban a pensar los discípulos, sino dice, y no dudaren. Es decir, una cosa es tener fe y además hay que agregarle de no ser incrédulo, como hablaba recién el pastor, creo. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, habla otra vez de la confesión, de dar vida o dar muerte con nuestra palabra, con nuestra boca. Si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Si a esa enfermedad que estás pasando, a ese problema en el trabajo, ese problema con tus hijos, le dijeras, te vas a ir en el nombre de Jesús. Pero le crees realmente y no te desesperes en el tiempo, porque el tiempo es el tiempo de Dios. No te midas con el reloj. Ya dije la oración, la dije con fe, pero estoy desesperado ahora porque no sucede nada todavía. Es en el tiempo de Dios. Si le dijeres a ese monte, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres, dice el Señor, en oración creyendo, lo recibiréis. Y lo dije de corrido, pero si lo leo detenidamente dice, y todo, no algunas cosas llevalas a la oración y otras no, no, y dice, y todo lo que pidieres y en oración, dice. Creyendo, otra cosa más, lo vas a recibir, pero en oración. Ahora mi pregunta es, a todos nos pasa que a veces tenemos mejores días o no, pero ¿cómo está nuestro tiempo en la oración? Todos siempre decimos, esto es para mí primero. Nos tenemos que fortalecer en la oración porque queremos lograr cosas, queremos pedirle cosas al Señor, pero tal vez no estamos bien delante del Señor. Y si no estamos bien delante del Señor, vamos a hablar de la santidad. Si no estamos bien en la santidad, ¿qué oración podemos tener con el Señor? Y cómo, si tenemos que tener en oración lo que pedimos, no lo estamos teniendo porque no estamos en santidad. Es decir, tenemos que estar en santidad por un lado y todo lo que pidiéramos al Señor, al Padre en el nombre de Jesús, en oración y no solamente orando, creyendo, dice, lo vamos a recibir. Cuando uno ora, y yo soy de orar, gracias a Dios todos los días, no sé ustedes, el Padre Nuestro. Cuando me voy a dormir, cuando me levanto, para agradecer al Señor por un día más de vida. Uno lo puede, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así de corrido, por la costumbre que él tiene de orarlo así, por costumbre. Pero cuando uno detenidamente dice Padre Nuestro y le está hablando al Padre en su habitación, cerrada la puerta, y si lo pueden hacer de rodillas mejor, porque es totalmente diferente a que hacerlo de acostado o parado, de rodillas. Padre Nuestro, estamos hablando al Padre, que estás en los cielos. Reconocemos que es nuestro Padre y Él está en los cielos. Y no oramos de corrido. Y le decimos, santificado sea tu nombre. Y acá le decimos algo maravilloso y le decimos, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué estoy orando el Padre Nuestro ahora detenidamente? Porque después viene una palabra que tiene que ver con la oración. Venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo, Señor, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, dice. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice el bueno, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas. Cada vez que oramos esa oración al Señor, le estamos diciendo, Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, mis deudas, mis fallas. Como también yo perdono a los que me ofenden, a los que me deben, a los que pecan contra, los que me lastiman y pecan contra ti.
Amén. Cada vez que le oramos el Padre Nuestro, tenemos que orarlo creyendo lo que estamos diciendo también. De nuestra boca, cada cosa que decimos tenemos que creerla. Por eso a veces no suceden cosas en nuestra vida y hace años que caminamos con el Señor. Porque tomamos muy livianamente el Evangelio. Qué importante eso. Todo lo que pidiéramos al Padre lo recibiremos. Cuando el Padre Nuestro dice, líbranos del mal, le decimos. Líbranos del mal. Guárdanos, Señor, cúbrenos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Y Marcos 11:20 sigue hablando de la higuera maldecida, pero de otra manera lo lleva el autor. Y dice en el versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ya estaba muerta. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Hay poder en la palabra cuando la confesamos. Hay poder en la palabra. La higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Gloria sea al Señor. No sé a cuánto le ha pasado eso que le decía al principio del mensaje, de orar por un tiempo al Señor, algo que uno tiene una necesidad, una petición del corazón, y en el momento que menos lo esperás, sucede. Y como dice ya el título del mensaje, lo que no es, creer como si fuese. Lo que aún no es, lo que aún agregaría yo, porque puede suceder en el nombre de Jesús. Lo que no es, como si fuese. Qué tremendo, qué lindo que es vivir por la fe. El Señor nos ha prometido grandes cosas en nuestras vidas, personalmente, como ministerio también nos ha prometido también otros lugares donde también vamos a ministrar y a predicar. ¿Y qué tal si le empezáramos cada día a decir, Señor, gracias por ese lugar cuando volvemos para nuestro hogar y pasamos con el pastor y es un lugar inmenso? Le decimos, gracias, Señor, por ese lugar, por ese galpón inmenso que ahora es un supermercado, pero va a ser un templo, casa del cielo, casa de oración, y no para nosotros, para que se llene de almas, para que reciban salvación, para que reciban palabras, para que sean edificados en el nombre de Jesús. Que Dios nos dé la sabiduría para administrar eso. Pero qué tal si cada día fuéramos y pasáramos por ahí caminando y decir, este lugar va a ser la iglesia del Señor. Este lugar se va a llenar de almas. Y creyéndolo, viéndole el cartel afuera, iglesia. No importa la denominación, iglesia. Almas nuevas se van a alimentar de la palabra del Señor cuando le creemos al Señor. Y aquellos hermanos, como decía antes, que estaban pasando por esa enfermedad, decir, estoy sano con este mensaje que estoy escuchando, que trae el hermano, pero es palabra del Señor. Estoy sano, me declaro sano. Mi rehabilitación ya está terminada en el nombre de Jesús, porque Jesús me sanó. Jesús está poniendo mis manos sobre mí y estoy siendo sanado en este momento. Creerle, adorarle al Señor. Yo he experimentado eso. Todo lo que pidieres será hecho. Tened fe en Dios, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, decía, en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo, dice el versículo 24, que todo lo que pidieres, y acá viene esta parte, dice, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando leía el siguiente versículo, el versículo 25, yo digo, ¿qué tiene que ver con esta historia de la higuera maldecida que se seca? Por eso oraba recién el Padre Nuestro, qué importante es lo que uno está orando, la oración. Y el Señor dice, y cuando estéis orando, pidiéndome a mí, dice el Padre, en el nombre de Jesús, lo que tú necesitas para tu corazón, dice lo siguiente, cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué tiene que ver con la higuera maldecida? Y Jesús nos enseña que cuando estemos orando y vayamos a pedirle algo, perdonad. Tal vez hay alguien que tiene falta de perdón contra algún familiar,
contra algún hijo, contra algún vecino, algún compañero de trabajo, y por eso no está recibiendo sanidad, por eso no está recibiendo, un mejor trabajo, por eso no está recibiendo lo que anhela, que es que su familia esté toda convertida. Hay cosas que interrumpen la bendición, y una de esas es esta: hay que perdonar. La falta de perdón produce eso. Cuando estéis orando, perdonad. ¿Estamos a cuenta con el Señor? La otra vez compartía muchas veces ese pasaje en Isaías que dice: venid y estemos a cuenta. Queremos que Dios nos perdone, tenemos santidad, queremos entrar al reino de los cielos, pero no perdonamos. Perdonad, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también, dice el Señor Jesús, vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo. Entender esa parte significa que si no perdonamos no vamos a recibir nada del Padre. Tenemos que aprender a estar a cuentas con el Señor. Sin fe, dice en Hebreos 1:6, es imposible agradar a Dios. Estamos aprendiendo todos en esta etapa que nos queda hasta la venida del Señor a vivir por fe. Entonces, qué mejor que, aunque parezcamos locos, aunque parece que todo se derrumba, no angustiarnos. Esto es para todos, para mí primero también. Pues de repente vamos caminando al Señor, recibimos bendiciones, pero viene el diablo a querer poner malos pensamientos, a robarnos esa paz. Y tenemos que ser fuertes en la fe y no darle lugar a la angustia. Por eso compartía otra vez que hay que ponerse la armadura de Dios, completa, no una parte. La espada es la palabra de Dios. Y a veces no la agarramos la espada. ¿Cómo está tu espada? ¿Está desafilada? No sé. Cada uno sabe cómo está la espada. Cada uno tiene una Biblia. Cada uno lee la palabra día a día. Si no afilamos, hoy hablaba el pastor de afilar. Si nuestra hacha o nuestra espada, en este caso que la Biblia, no está afilada, en el momento de la angustia o de un ataque del enemigo no vamos a saber qué hacer. No nos desanimemos. Busquemos afilar esa espada cada día, levantar el escudo de la fe en alto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Este lo compartíamos otra vez, este pasaje, y que Él es galardonador, y me salió perfecta ahora la palabra esa. No me digan que la diga no, porque no me va a salir. Él premia, vamos a decirlo, a los que le buscan. Él premia a los que pasan tiempo con Él, a los que le buscan, está hablando. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Y 1 Samuel 17 me daba este pasaje, el Señor también. 1 Samuel 17, versículo 31. Acá vemos otra persona, no Jesús en este caso. Era el rey David, que vivía y creía por fe. Y decía en el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, escuchen el orden, primero David habla a Saúl y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat, del que los estaba queriendo matar, de que quería destruir al pueblo de Israel, al ejército. No desmaye el corazón de ninguno a causa de este gigante. Tu siervo, decía David, ese siervo que él era, dicen, pequeño. Y Saúl en todo caso era alto, era grandote. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así nomás le dijo, ese pastor de ovejas. Dijo, este siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero ahora Saúl le habla a David y le dice, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Qué tremendo ver esta situación y decir, muchas veces nos toca que hay Saúl en nuestras vidas que ven la situación y nos dicen, no te va a ir bien, mirá el problema que hay en el trabajo, no sé hasta cuándo vamos a estar, y te traen todo negativo, ¿no? Te hablan de esa manera que uno se desalienta. Y Saúl era un hombre de guerra, conocía bien todo, cómo armarse, cómo estar preparados, pero veía al gigante filisteo y lo estaba viendo por sus ojos, no por poner, en nuestro caso nos enseña el Señor a vivir por fe y no por vista y poner nuestros ojos en Jesús. David tenía sus ojos puestos en Dios. David tenía sus ojos puestos en Dios. En cambio, Saúl veía esa situación de que el filisteo Goliat los quería derrotar.
veía esa situación de un gigante. ¿Cuántas veces tenemos esos gigantes en nuestra vida? Tremendo, ese gigante muchas veces se llama angustia. Y la angustia nos paraliza. A todos nos ha pasado, creo. A mí me ha pasado de tener angustia, de tener desánimo, de paralizarme literalmente y no querer salir ni siquiera a la puerta, no tener fuerzas, querer escapar, y no hay lugar donde escapar. A los brazos del Señor podemos escapar. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Lo tenía como por menos. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Pero David dice que le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, qué tremendo, pastor jovencito era David, pero dice que cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí ese león o ese oso, dice, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, aclara David, o fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Por qué lo mataba? Porque tenía sus ojos puestos en el Señor. No venían de él sus fuerzas. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Esa enfermedad puede parecer gigante, puede haber médicos que dicen no hay solución, como compartía la otra vez el testimonio de esta hermana, que la madre, los médicos le decían no puede sobrevivir, entró con una ACV y no saldrá viva. Sin embargo, hoy está gozando de salud y siendo rehabilitada. Así todo que está pasando por enfermedad, el que está pasando por una etapa de cansancio mental, acércate más a Dios y créele por fe. Si tenés problemas en el trabajo, créele al Señor por fe, que en las manos del Señor encomendá tu causa y que el Señor va a hacer justicia. Él tiene el control de todo. David decía, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, no me ha provocado a mí, decía David, no lo ha provocado a Saúl. Dice, ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuántos somos ejércitos del Dios viviente? Gloria sea al Señor. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. Dios me ha librado de esa enfermedad. Dios me ha librado de la depresión. Dios me ha librado de problemas en el trabajo. Dios me ha librado de la muerte. ¿Cuántas cosas nos ha librado el Señor? Y acá David decía, Jehová me ha librado de las garras del león, porque reconocemos que nuestras fuerzas vienen del Señor. Y David le pasaba lo mismo. Reconocía, qué importante reconocer para estar fortalecidos y no tener angustia, y fortalecerse y vivir por fe, que Dios nos libra de esas garras del león, de ese gigante y de las garras del oso. Él también, le dijo antes de enfrentarse a Goliat, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Saúl se ve que tenía pocas fuerzas en lo espiritual, en lo emocional, y veía a ese gigante que los iba a derrotar a un ejército entero, pero sin embargo fue un solo hombre, fue llamado David, el que se enfrentó contra Goliat y venció. ¿Por qué? Vuelvo a hablar de la clave principal en este caso. Reconocía que sus fuerzas venían de Dios, no venían de él. Nuestras fuerzas llegan un momento que se acaban en nuestra vida. Y si nos enfermamos por angustia, por cansancio emocional, llega un momento que no tenemos más fuerzas para seguir adelante. Tenemos que dejar que Dios obre y actúe en nosotros. Nuestras fuerzas tienen que venir del Señor. Y Hebreos 11, este pasaje tan conocido, dice que la fe, lo quiero hablar porque a veces leemos la palabra, a muchos de nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro. Somos oidores de la palabra, pero no hacedores. Es importante ser hacedor de la palabra. Y la fe dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Y dice que es la convicción, convencerse de lo que aún no vemos como si ya está hecho en nuestras vidas. Llamar lo que aún no es como si fuese y ver lo que no ves como si fuese. Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De ahí el título, lo que no es como si fuese. Dios ya lo tiene hecho en nuestras vidas.
lo que nos falta, esa sanidad, ese mejor trabajo, esa restauración familiar, que todos nuestros familiares, que todos tenemos eso en nuestras vidas y familiares nuestros que todavía no vinieron al camino. No nos desesperemos, porque Dios tiene el poder. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pasar tiempo con Dios, aprender a descansar en Dios y entender que todo tiene su tiempo. Y orar por esos familiares que aún no vinieron al camino del Señor. El versículo 11, salto por versículos, dice en Hebreos 11:11, dice que por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, dice, siendo estéril. Una persona, una mujer que es estéril, se supone por ciencia, un médico te va a decir, no hay posibilidad de que tenga hijos. Es estéril. Pero dice que por la fe, la misma Sara, siendo estéril, por la fe, vuelvo a decir, recibió fuerza. Por la fe recibió, no estamos confesando la palabra, por la fe recibió fuerza para concebir. Es decir, que nos está diciendo algo muy simple y es fácil de entender, que por la fe vamos a tener fuerzas y no darle lugar a la angustia, a los problemas. Por la fe nos tenemos que fortalecer para tener nuevas fuerzas cada día. Y dice que para eso recibió fuerza para concebir y dio a luz aún otra cosa que le impedía, la edad. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Esto fue real. Muchos dicen, no, pero a veces se terminan pensando que fue una historia y no fue. Sí, es real. Abraham fue real, Sara fue real y lo que les pasó fue real. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay promesas de Dios para tu vida, hay palabra de Dios para tu vida, como siempre decimos, pero hay promesas para cada uno de sus hijos. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, aceptamos a Cristo, Él tiene promesas para nosotros. Las tuvo para Abraham, las tiene para nosotros. Abraham tuvo que saber esperar. Sara tuvo que aprender a esperar. Pero dijo que creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Miren el resultado de las promesas por creerle al Señor. Que no te preocupe lo que estás viendo. Si tú pones los ojos en Jesús, no te tiene que preocupar lo que estás viendo. Sé que es difícil lo que digo, pero es así. Esta palabra es para todos. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El versículo 17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dios le había dado esa promesa de que iba a tener un hijo, pero después se lo pidió. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y el versículo 29 del mismo capítulo dice que por la fe, qué tremendo esto que pasó acá, por la fe, tenían fe, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, fe. Por la fe dice, pasaron el mar rojo. Moisés, el pueblo de Israel, pasaron el mar rojo como por tierra seca. Lo que para nosotros es imposible de creer, Dios lo hizo posible. E intentando los egipcios hacer lo mismo, porque no tenían fe y tenían maldad, dice, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora voy terminando ya el mensaje. Dice, ¿cómo podemos crecer en la fe? Porque esto es para todos, vuelvo a decir. Todos tenemos que vivir por fe y no por vista. Todos tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Pero si no pasamos tiempo con Dios, no lo vamos a poder hacer. Nuestra fuerza depende de Él, y eso es pasando tiempo con Él. Lo primero es pensando que están primero en tu corazón. Esto nos ha pasado tal vez muchas veces a nosotros. ¿Qué estamos poniendo primero en nuestro corazón? Porque cuando estamos pasando por angustia, por un problema, tal vez no está primero Dios en nuestro corazón. Tenemos otra cosa. Entonces en ese momento no nos acordamos de Dios. Podemos conocerlo y decimos que caminamos con Dios, pero no está primero en nuestro corazón. Abraham, yo creo que lo tenía primero a Dios en su corazón. Por eso aprendió a esperar en su promesa, y cuando le pidió a su hijo Isaac, también sabía quién le estaba pidiendo su hijo. ¿Quién está primero en tu corazón en este caso? ¿Dios o la angustia, ese problema? Vivir por fe. Una de las cosas que nos ayudan a crecer por fe es la oración. Jeremías 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pasar tiempo con Dios, como decía recién, Jeremías lo decía, me buscaréis
Jeremías 13, creo que es capítulo 13, no sé si lo anoté bien. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No ser incrédulo. Ante una situación, y a todos nos ha pasado también esto, hemos sido más de una vez incrédulos. Algo que nos supera, pero a Dios no lo supera. Pero a nosotros nos sentimos que nos superó y nos transformamos en incrédulos. Dejamos de creer en Dios. Nos pueden traer la palabra y hasta dudamos. ¿Por qué? Porque nos falta más comunión con Dios. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, cuando pedimos, vayamos al Padre, hablaba recién en oración, no dudando nada. ¿Qué está diciendo acá Santiago? Que no dudemos cuando pidamos, que lo que estamos pidiendo lo creemos como que ya lo tenemos y que tenemos esa relación con Dios que hace que Él pueda hacer eso en nuestras vidas. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. A mí me ha pasado también, qué bueno ponerse uno como ejemplo, de decir tengo fe pero después dudo cuando le pido al Señor porque no lo pido con firmeza. Tenemos que tener firmeza al pedirle al Señor. El que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y no piense, pues, quien tan haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, ¿cuántos han tenido doble ánimo? El hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, habla en general, es inconstante en todos sus caminos. Por eso a veces hay gente que deja de congregarse, se aleja del Señor, se empieza a enfriar, el pastor lo llama, en muchas congregaciones pasa eso. Y se apartan y se enfrían y se vuelven al mundo, porque dudaron, porque no saben esperar en el tiempo de Dios, porque no viven por fe. No hay que ser inconstante, esperar en el tiempo de Dios como dice Eclesiastés, porque todo tiene su tiempo. Y como decía más de una vez, y no me canso de decirlo, pasar tiempo en su presencia. Yo reconozco que me falta aún más tiempo para pasar con el Señor. A veces las obligaciones, las cosas que tenemos en nuestra vida, hace que no estemos pasando el tiempo necesario. Y eso pasa que cuando vienen los problemas, ¿qué está pasando? Falta comunión con el Señor, falta tiempo, falta lectura de la palabra, falta oración, falta adoración. Pasar tiempo en su presencia y aprender a descansar en el Señor. Cosa difícil a veces, ¿no? Cuando nos pasa algo, es difícil, es fácil decirlo, pero en la situación de la persona que está pasando por un problema de salud, vuelvo a decir, en la casa, la familia, en el trabajo, una mala noticia, nos genera angustia y no aprendemos a descansar. Vivimos afanados, vivimos turbados, ansiosos y no nos ponemos a pensar que Cristo viene pronto, que tenemos que vivir en santidad, en paz, para con todos, dice, con paz y con santidad, dice el Señor. Dice que sin la cual nadie verá al Señor. Y el antídoto, como decía esta pastora hoy, que lo anoté acá, el antídoto para la angustia es confesar la palabra de Dios, lo que hablaba antes. Tenemos que luchar contra eso que se nos presenta, porque el diablo, y eso siempre lo digo, uno de los ataques que tiene contra el Hijo de Dios, contra el cristiano, es los malos pensamientos, el desánimo. Hay que vencer. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Confesando la palabra de Dios. Es la mejor arma que tenemos, la palabra de Dios. Aparte del escudo de la fe, la palabra de Dios, la espada para batallar contra esos dardos que tira el enemigo. Pero claro, muchas veces no pasamos tiempo con Dios. Entonces, es nuestra propia culpa eso. Después no podemos avanzar, nos desanimamos y es tan simple tener una Biblia a nuestro lado, en nuestra mesa de luz, en la mesa y leer cada día, pasar tiempo con el Señor, para no ser derrotados. Creer lo que aún no es como si fuese, y Dios lo hace posible. Y termino con el Salmo 121, ese lo voy a leer desde la pantalla. Es un salmo hermoso para confesar por fe. Un salmo tremendo, poderoso. El Salmo 121 no es muy largo, no es como el Salmo 119, que es cortito ese. Y el Salmo 100, de acá la pantalla esa le veo chiquita la letra. Vamos a leerlo de este lado. Alzaré mis ojos a los montes. Cuando estás pasando por esa angustia, tenés que fortalecerte en la fe. Y el salmista decía, alzaré, estaba diciendo, levantaré mis ojos. No voy a mirar hacia el problema, voy a levantar mis ojos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En el momento de la desesperación, es decir, estoy solo, no estás solo. El salmista decía, alzaré mis ojos. Tenemos que levantar nuestros ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda ante mi desesperación,
Tengo que aprender a confiar en el Señor, te está diciendo. Mi socorro viene de Jehová. Mi ayuda, mi auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué? Qué lindo entender que dice, que agrega, y que hizo los cielos y la tierra. Si Dios hizo los cielos y la tierra, que es poderoso, ¿cómo no se va a encargar? Le da de comer a los pájaros, dice. ¿Sabe cuando se nos cae un pelo de la cabeza y no se cae sin que Él diga que sí o que no? Él creó los cielos y la tierra. ¿Cómo no va a venir nuestro socorro de Dios? Versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero. Él tiene el control de todo. Ni se dormirá el que te guarda. Qué tremendo entender esa parte. No se va a dormir Dios. Dios no se duerme en ningún momento. Dios está al lado nuestro. Dios está aquí. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Él dice que no se dormirá. Tenés que confesar la palabra y decir, no se va a dormir Dios. Dios está conmigo. Aunque los demás te digan, vos estás loco. Esa iglesia te volvió loco. Gloria a Dios. Bendita locura, decía. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. Dios está conmigo. Si aprendemos a descansar en Dios. El versículo 4 dice, y ahora que anda bien el micrófono no me bajo. He aquí, otra vez vuelve a decir, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Gloria a Dios. Tenemos confianza en el Señor. Por eso hay que leer la palabra, escucharla, confesarla. Ahí decía, ahora el versículo 5 dice, Jehová es tu guardador. Pero a veces somos oidores y no hacedores, no entendemos lo que dice ahí. Jehová es tu guardador. Un salmo de confianza para declararlo. Pase lo que me pase, dice Jehová, Dios es mi guardador. No sé, ¿de ustedes es su guardador? Gloria a Dios. Del otro lado, ¿es su guardador? Los hijos de Dios tenemos un protector que se llama Jehová de los ejércitos, que es poderoso y grande en batalla. Jehová, dice, es tu sombra a tu mano derecha. Él está siempre a tu lado. El versículo 6. El sol no te fatigará de día. Ninguna situación te va a fatigar si tú declaras a Dios en tu vida. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En ningún momento del día te vas a desesperar si pones tu confianza en el Señor. No sé si hay algún versículo más. Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal, no de alguno. Jehová, como tu Padre, como mi Padre, dice, nos guardará de todo mal. Él guardará tu alma, lo más importante, si caminamos con Él, si habitamos al abrigo del Altísimo. Cuando estés en tu hogar en esta noche, cuando se vayan de aquí, o los que están en sus hogares, vuelvan a leer este salmo antes de dormir. Jehová guardará tu salida y tu entrada. En todo momento, Él está al lado nuestro, dice, desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Pero si lo leemos, ¿qué tal si lo leemos de esta manera? Que dice, Dios va a guardar mi salida y mi entrada. Yo ahora a las 11 me voy a trabajar. Jehová, Dios mío, tú vas a guardar mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Jehová va a guardar tu salida y tu entrada, tu familia, todo lo que tú tienes desde ahora y para siempre. Y no sé si hay algún versículo más. Termina ahí. Tremendo. Cierra, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando confesamos la palabra de Dios, hay poder. A veces decimos, hay poder en la sangre de Jesús, pero lo decimos y no lo creemos. Por tu llaga fuimos curados, dice Isaías 53, y no lo creemos. Pero cuando decimos ante un dolor, ante un síntoma, aunque nos diagnosticaran lo que nos diagnosticaran, aunque tengan problemas en la familia, lo que sea, Jehová nos va a guardar de día y de noche. Jehová nos sana. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él no nos abandona nunca, nunca, nunca. Pero pasemos más tiempo con Él. Cristo viene pronto. Dios nos ama. Jesús nos ama y viene pronto por nosotros. Y el Espíritu Santo nos ama y nos guía a toda verdad. Nos consuela en todo momento. Y Él gime, dice, con gemidos indecibles ante el Padre. Que el Señor nos ayude a fortalecernos, a pasar más tiempo en su presencia cada día. Por la mañana, antes de irnos a trabajar, leamos la palabra. Porque Dios quiere hablarnos. Después decir, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Y por qué no hables la palabra? Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no oras más tiempo, no pasas más tiempo en mi presencia?
Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que pasemos más tiempo con Él. ¿Por qué no me adoras?, dice el Señor. Porque mi presencia está en la alabanza de mi pueblo. Y a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? A tu lado, te dice el Señor. Pero no me estás dando tiempo. Esto es para todos, para mí primero, vuelvo a decir. Que todos podamos crecer y llenarnos de la presencia de Dios, que todos podamos recibir el bautismo de las lenguas del Espíritu Santo y lo más importante, que todos podamos recibir la llenura del Espíritu Santo. Y que pronto, cuando venga el Señor Jesús, nos podamos ir todos con Él y sigamos orando por todos los que aún hoy están vivos, porque lamentablemente millones de almas han muerto sin Cristo. Pero hay oportunidad para todo aquel que todavía no conoce al Señor y está respirando para que venga el Señor. Oremos por ellos, porque Cristo viene pronto. Que el Señor nos ayude y nos guarde, y que el Señor los bendiga grandemente. Y ya me voy ahora. Que Dios los bendiga. Aleluya, gloria sea al Señor. Fuerte el aplauso al Señor por esta palabra poderosa, fuerte. Ese aplauso glorioso y más glorioso. Aleluya. Gracias, Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Maravilloso mensaje que Dios nos ha hablado a través del hermano. Qué importante es que podamos quitar la imposibilidad de los problemas a través de la fe. La imposibilidad. Nosotros decimos, no, es imposible que se solucione tal problema. Muchas veces decimos así, pero Dios dice, no. Deja de decir que es imposible, porque conmigo todo es posible. Todas las cosas son posibles para Dios, para el que cree. Nada es imposible. Gloria sea al Señor. El límite muchas veces lo ponemos nosotros. Por eso es tiempo, iglesia, de creerle al Señor, creer a sus promesas. Créele a sus promesas, créele también a la dirección de Dios y a los tiempos de Dios. Porque a veces hay tiempos de Dios también, para actuar. Dios te dice, Dios contesta de tres maneras. Te dice sí, no, o sí, pero todavía no. Hay cosas que vendrán en su momento. Hay milagros que vienen en camino. Hay milagros que están esperando que en el corazón tuyo se despierte la fe. La fe. ¿Cómo hago para tener fe? Como decía el hermano, aliméntala. Aliméntala, hazla crecer a través de la palabra de Dios. Me viene al corazón unos viejos coritos que dice, dame fe, oh Señor. ¿Se acuerdan? Decimos el nombre de Jesús. Hay un coro que dice, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Aleluya. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dilo de nuevo. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Sí, porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Y hay otro que dice, un paso más de fe. Un paso más de fe. Adelante, hermanos, sí, adelante, hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. Y adelante, hermanos, y adelante, hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Porque
Hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Y un paso más de fe. Vamos, iglesia, y un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, adelante, hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. ¡Aleluya! Dale la gloria al Señor. Dile al Señor, dame fe, Señor. En este tiempo, Padre Celestial, te ruego que añadas fe al corazón de tu pueblo. Añade, Señor, en este día, en esta tarde, Señor. Y ayúdanos a poder superar las barreras, a saltar los muros, como dice esta alabanza. Aleluya. Y esta canción dice así: con mi Dios yo saltaré muros. Aleluya. Aleluya. Canta, iglesia, nos despedimos cantando esta canción al Señor. Dios te bendiga y vamos a darle al Señor una ofrenda en esta tarde. Que el Señor te bendiga, te multiplique, te prospere, te guarde y te ampare. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Sí, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. El escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. El escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. El escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Y el victorioso cree. Aleluya, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Dilo nuevamente: el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no
mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Declara tuya la victoria en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Gracias, Señor. Él me hizo libre, 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 Él me hizo libre. A ver, con grito de júbilo.